Hola y bienvenidos a una nueva edición de Vida Dura. Cuando Doreen Irvine firmó un pacto con el diablo, en el cual se comprometía a servirle por el resto de su vida, se cortó las venas para firmarlo con sangre. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por obtener poder, un poder que al adquirirlo la convirtió en la reina de las brujas en Europa. Aquí para ustedes su historia. ¡Yo toco! ¡Bromas o caramelos! ¡Gracias! De nada. Es la fecha más importante en el calendario de las brujas. ¿Quieres caramelos? Tal vez seas uno de los que ven el Halloween como solo un inocente juego infantil y las brujas, ellas son solo el producto de la imaginación desatada de alguien. Pero cambiarías de parecer si conocieras a una de verdad y te contara las cosas indecibles que ocurrieron en castillos como este. Envié maldiciones a la gente. Doreen Irvine fue reina de las brujas negras de Europa. Ella dominaba un enorme imperio de maldad en el que era adorada y temida. Estaba muy lejos de los tugurios de Londres donde había crecido. Ella fue una niña cockney, los más pobres que existían. Los niños me acosaban insultándome. ¡Cabeza de pulga! ¡Cabeza de pulga! Éramos más pobres que los demás. No teníamos muebles ni teníamos camas donde dormir. Y a menudo tampoco comida. El hogar de Doreen era un lugar frío y espantoso en el que su padre alcohólico mandaba con el puño. Mi padre golpeaba a mi madre y casi nunca la veía sin los labios cortados o los ojos morados. Mi madre se fue de la casa cuando yo tenía 11 años. Nos abandonó a todos. Caminé mucho por allí, dando vueltas y vueltas, y no la hallé. Una gran amargura se apoderó de mí. Una amargura que se intensificó y creció. Siendo adolescente, Doreen estaba en las calles. Era prostituta, adicta a la heroína y ladrona. Bueno, me dije, es mejor que planchar ropa, mejor que fregar pisos todo el día. Era dinero fácil. No quería seguir siendo pobre. Una sentencia leve por robo devolvió a Doreen a las calles, más astuta y endurecida que nunca. Ella recuerda que algunas personas en el Ejército de Salvación intentaron ayudarla. Una me habló sobre el amor de Jesús por mí, y yo le dije, piérdete. Pero ella me miró y me dijo, estás perdida, querida. Tú eres la que está perdida. Se me grabó en la cabeza. Me dije, estoy perdida. Pero no había escapatoria. Doreen siguió viviendo sin rumbo alguno. Pronto los burdeles siniestros y los clubes de striptease la llevaron a un lugar aún más siniestro, un lugar donde vendería no solo su cuerpo, sino su alma. Escuchó a una compañera hablar sobre reuniones secretas en las que cosas emocionantes e increíbles ocurrían. Le cantaba a Lucifer y a algunos dioses y diosas. Había un altar alto con copas y con cuchillos. Había una silla parecida a un trono y había un hombre con una túnica y otro encapuchado. También. El líder del grupo satánico se interesó mucho en Doreen. La sedujo con halagos y drogas gratuitas. Pronto estaba lista para ser uno de ellos. Trajeron un gallo blanco, le torcieron el cuello y le cortaron la garganta. Dejaron caer la sangre en una de las copas. Me hicieron una herida en el brazo. Unieron mi sangre con la del gallo y tuve que beberla. Y luego meter un dedo en la copa y firmar un pergamino que decía que serviría al diablo por el resto de toda mi vida. Pronto llegó a ser sacerdotisa y cambiaron su nombre por el de Diana. Tenía el poder de infligir dolores insoportables y al tomar una Biblia con las manos se convertía en cenizas. Podía dejar las manos en las llamas por 15 o 20 minutos. Satanás me hizo sentirme segura, querida y necesitada, admirada. Yo era alguien, era persona. En ese mundo tenebroso y real, Doreen vio que siempre había nuevas áreas que explorar, como la brujería. Las reglas eran diferentes, pero el juego seguía siendo el poder, y Doreen quería tenerlo. Se convirtió en bruja e hizo lo que una bruja debe hacer. Vinieron a Inglaterra
para escoger una nueva reina en Halloween. La bruja escogida tenía que entrar al centro de las llamas y quedarse allí. El diablo tenía que aparecer y ser visto al darle la mano a la bruja, conversar con ella y llevarla entre las llamas sin quemarse. Solo ella se atrevió a entrar al fuego. Entré a las llamas y Satanás apareció y me guió. No se quemó ni un hilo de mi larga túnica negra y me coronaron con una corona auténtica. ¡Salve Diana, reina de las brujas negras! Pero aunque Doreen había ganado la corona suprema del ocultismo, ya que tenía el poder de desaparecer, conjurar demonios, hacer maldiciones y matar, no podía exigir que los demás la amaran, y muy dentro de sí, eso era lo único que quería. Me di cuenta que ni brujas satánicas, ni los clientes, ni nadie me quería. Realmente, nadie. Pero recordó a algunos maestros cristianos que hacía años fueron amables con ella. Todavía atesoraba un regalo que le dieron. Un libro de himnos Golden Bell. Ese fue el único regalo que recibí cuando era una niña. Lo llevaba a todas partes, hasta la cárcel. Aunque era bruja y satánica, lo guardé. Aunque los satanistas pudieron asesinarla por tenerlo, en sus momentos de mayor desesperación, parte de los himnos pasaban por su mente. El amor de Jesús, precioso, infinito, puro y libre, fuera de mi alcance, pero podía leer sobre él. Pero Doreen estaba más cerca de lo que creía. Una noche salió a interrumpir una reunión cristiana, una tarea rutinaria para una bruja. Al llegar allí, el mensaje de amor de Dios le partió el corazón cruel y endurecido. Miraba a todo el mundo, los miraba airadamente y todo el mundo me miraba y dije, no dejaré que canten. Pero una joven cantante se adelantó y comenzó a cantar. Mientras ella cantaba, recordé mis días en la iglesia. Hasta escuchaba a la maestra decirme, ¿no le darás tu corazón a Jesús? Dije, no, señorita. Luego me vi en las calles, me vi en las cuevas de las brujas, me vi en un templo satánico. Eric Hutchins, el pastor, se acercó y comenzó a predicar. Y recuerdo que me dijo, si vienes a Cristo esta noche y aceptas a Cristo, Él romperá las cadenas y te liberará, te abrirá los ojos y te dará una vida nueva. Estaba impresionada. Me dije, esta es otra oportunidad. Pero el diablo me habló y me dijo, tú eres mía. Lo oía, no serás salvada, me perteneces. Sentí a los demonios a mi alrededor, sentí las cadenas que me ataban a la silla, pero de repente, no sé cómo, pero me paré y dije, fuera el diablo, fuera los demonios. Lo voy a lograr. Y caminé hacia adelante con lágrimas en el rostro, mientras decía, Jesús, aquí estoy, por favor, recíbeme, recíbeme. Aunque su conversión fue rápida y dramática, pasarían 7 meses antes de liberarse de los 47 demonios que la atormentaban. Demonios que ella había invitado durante años de satanismo y brujería. ¿Finalmente encontraste a alguien que quiso ayudarte? Sí. Un pastor bautista comenzó a cuidarme y a sacar los demonios que me habían poseído por tanto tiempo, tanto. Hoy, Doreen Irvine lleva una vida pacífica en Inglaterra, rodeada de su familia y de sus amigos, disfrutando de su jardín y los himnos que tanto ama. Viaja por todo el mundo para contar a los demás sobre el Dios maravilloso que la liberó. Doreen, ¿hay alguna persona que haya ido demasiado lejos para ser salvado por Dios? No. Él me vio en el club de striptease, me vio en las cuevas, me vio en el templo satánico y un día me salvó. No hay nada que no pueda hacer. Y si puede salvar a alguien como yo, una bruja satánica, prostituta y drogadicta, ¿qué es lo que él no puede hacer? Sé que está vivo, sé que es real, sé que es mío porque él me cambió. Definitivamente tuvo que ser un poder mayor, el poder que cambió la vida de esta mujer. Ella era capaz
de hacer desaparecer personas, de poner maldiciones, aún de matar. Sin embargo, su poder no había sido suficiente para obtener lo que ella nunca había recibido en la vida: amor. Ahora, en su nueva vida, amor es algo que ella experimenta y comparte con otras personas. Ya regresamos. Zarpa triple e incluso una sustancia que no estaba allí, como un aporte parecido a babas de color marrón que surgió de la nada. Todo eso en una noche digna de ser recordada como voz de alerta, sobre todo para volver a decir que la Ouija, desde luego, no es ningún juego. Todo comenzó en marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, practicó el mal llamado juego de la Ouija junto a varias compañeras de instituto. Todo empieza cuando mi hija hace la Ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla y al romper la tabla el vaso tenía como humo. Entonces pues se rompió el vaso. Y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a la cara y desde entonces mi hija hacía unas cosas muy extrañas. Desde aquella experiencia, la joven empezó a sufrir unas enigmáticas convulsiones, estados alterados de conciencia, en los que afirmaba observar figuras a su alrededor, que la llamaban por su nombre. Ella dice que veía gente extraña que la llamaban, que estaban cogidos de la mano y que la estaban llamando. Pero yo desde luego la daba en la cara y empezaba: Estefanía, Estefanía, vuélvense, hija, venga. Y ella no me hacía caso. Situaciones en las que su cuerpo parecía poseído por una fuerza sobrehumana. Cuando vieron que estaba como si fuese un perro lobo echando espuma por la boca y tirándose a sus hermanos. Durante 6 meses visitó diferentes centros de salud y ningún médico pudo certificar qué tipo de enfermedad padecía la adolescente. Le hicieron pruebas, le hicieron análisis y no sacaron nada de nada. Los médicos, nada más que me dijeron que estaba perfectamente, que no tenía nada. Y bueno, pues a mediación de eso fue todo rodando, todo rodando, y cada vez peor y cada vez peor, y la niña iba cada vez peor porque ya la daba en el metro, lo mismo que la daba en el autobús o donde estuve eso, la daba. Desgraciadamente, falleció en extrañas circunstancias. Hoy, transcurridos 15 años, su muerte continúa siendo un misterio. Ocurrió el 14 de agosto de 1991. Aquel día, en este cuarto, fallecía Estefanía Gutiérrez Lázaro. Su muerte continúa siendo un misterio. Según los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo, su muerte fue súbita y sospechosa. Desde aquella fecha, en este edificio, en esta casa, comenzaron los fenómenos paranormales. Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraban violentamente. Los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos, y pequeños objetos decorativos parecían cobrar vida propia. Yo al principio no me lo creía, porque es que nunca, no he tenido miedo de nada. Y como no he tenido miedo de nada, pues yo no me lo he creído. Hasta la noche esa que te ha contado mi mujer, que pusimos el tresillo, la mesa, el tresillo, y abrieron tanto así la puerta. La vecina de arriba no ha vuelto a entrar a ese piso más. La virulencia de los incidentes fue en aumento. Sombras y figuras etéreas comenzaron a acosar a los Gutiérrez Lázaro. Y me acosté y resulta que al cabo del rato, digo a mi marido, hay algo aquí, digo, que me está presionando. Digo, y no solamente eso, digo, me está tocando los pies, digo, y aparte, digo, las manos, digo, lo que tenga desarropado me lo toca. La situación llegó a ser tan desesperada que incluso instalaron alarmas de movimiento en diferentes estancias de la casa. Decidimos poner alarmas en el pasillo porque a mí mi yerno me dijo que con eso se veía si pasaba algo, ¿no? Y una de las noches de estas puestas son una de las alarmas.
Salimos al pasillo y no vimos nada. Y no pasaba nadie por el pasillo, ¿eh? Estaba solo el pasillo. La agresividad de la fenomenología llegó a quedar patente cuando una fotografía ardió sin motivo aparente, dejando intactos el marco y cristal que la sujetaban. Tenía un radiador con el taparradiador de mármol y tenía la fotografía puesta ahí. Y le dije a mi marido, ¿y la fotografía de la Estefanía? Dice, no lo sé. Miré al suelo, digo, pero si está aquí en el suelo quemada. Digo, sí, bueno, estaba boca abajo y la puse yo bien. Y estaba el cristal bien, normal. Y el marco, lo del marco, igual, estaba normal. Bueno, pues no se quemó nada. El 27 de noviembre de 1992, la comisaría de Vallecas Moratalaz recibió una llamada sorprendente. En la calle Luis Marín se estaban produciendo fenómenos paranormales. Una pareja de la policía armada, un inspector y un psicólogo. Fueron a ver lo que pasaba. Entraron a casa, entraron a casa. Los dos policías se quedaron con mi mujer en el salón. El inspector y el psicólogo nos metimos a la habitación donde la dio eso a mi hija. Y las habitaciones, en vez de ser ventanas, tenían terraza, esa puerta a la terraza. Y estando sentados encima de la cama, sentimos como si habían tirado una piedra por la terraza, rodaron una piedra. Salimos afuera y allí no había piedra ni había nada, estaba completamente limpio. Y la policía mismamente le dijo al inspector, dijo, ¿vosotros habéis salido a haber tirado algo aquí? Nosotros no nos hemos movido de aquí. Y entonces cuando ya le estuvo contando lo que le pasó al compañero, que gracias al compañero que le dijo, agáchate, se abrió la puerta del mueble bar y echó mano a la pistola para disparar contra el mueble bar. La incidencia se notificó a dos patrullas que bajo el mando del inspector José Pedro Negri acudieron al inmueble a toda velocidad. Los policías sobre todo lo que tenemos que tener son elementos de racionalidad sistemática, es decir, este hombre dice, bueno, estos es que nos tienen preparado un artilugio detrás de donde está el crucifijo para que el crucifijo se mueva, intenta ir a verlo, el crucifijo explota, hombre, hay una serie de cosas que a él en ese momento lo resultan inexplicables, y dice, bueno, claro, alguna explicación tiene que tener. El resumen de lo acontecido aquella madrugada en aquel domicilio quedó reflejado en un informe oficial que ha pasado a los anales de la historia paranormal de nuestro país. Ningún otro caso ha superado el denominado desde entonces Expediente Vallecas. Llegan a presenciar una serie de fenómenos extraños, bastante inquietantes, que quedan reflejados en un expediente policial que quizás es un caso, se puede llamar un verdadero expediente X español, donde quedan esos fenómenos completamente reflejados. Desde hace 7 meses, la familia Gutiérrez Lázaro ha encontrado la tranquilidad tras vender su vivienda y mudarse a un nuevo hogar. Desde que nos hemos venido el 6 de enero a esta casa, esto es el cielo. Pero, ¿estarían produciéndose fenómenos inexplicables en el antiguo domicilio? Cuarto Milenio pudo entrevistar a los nuevos moradores de la supuesta casa encantada. Bueno, la señora cuando nosotros nos dijo que se había muerto una niña, algo así, ajá, que de noche escuchaban algo, pero nosotros pasamos nada, nosotros no creemos de esas cosas. Y desde que estáis viviendo aquí, las dos parejas, Fernando, ¿nada raro? Nada, no. Ni una sombra, ni un golpe. No, yo no que sepa nada. Se escucha así bulla del piso de arriba. Simplemente de los vecinos, pero cosas extrañas sí, nada. Los tacos que suenan, pero no. Las pisadas, pero sí, nada extraño. Ahora vamos a ver lo que te saqué. Ahora. Brujería en México. Santería en las islas del Caribe. Neopaganismo en los Estados Unidos y en Europa. En cualquier forma que se exprese, todas estas prácticas tienen una raíz común: el satanismo, la adoración a Satanás. Para José Andrade, oriundo de El Salvador, el satanismo significaba algo más que todo lo demás. Significaba poder. Poder para controlar, poder para dirigir,
poder para vengarse. Sin embargo, su aceptación en la escuela de Satanás no dependía de su propio entusiasmo, ni tampoco de la decisión de su maestro. Según el ritual, el primer requisito para José era escribirle una carta al mismo Satanás, detallando las razones por las que él quería unirse a esa escuela. La solicitud contiene 3 espacios en blanco, que se espera estén llenos si uno ha sido aceptado. José dejó la carta en un lugar aislado, en un lugar que nadie conocía. 7 días después, regresó. Mi sorpresa fue cuando extendí aquella hoja de papel y me di cuenta que los 3 espacios estaban llenos. Dijo el profesor, bienvenido a la escuela. Eres uno de los aprobados. Uno de los aprobados. Así empezó la peligrosa jornada de José Andrade, un oscuro descenso hacia los 7 niveles del satanismo y más allá. El nivel 2, no se puede continuar el proceso sistemático de enseñanza a no ser que el individuo haya pactado con Satanás. Como parte del proceso, José y los otros estudiantes se aferraron a la lista de promesas, un libro de ocultismo en el que Satanás jura eterna fidelidad a sus discípulos. Nuestro libro dice: ¿estaré yo solo alguna vez en la vida? Nunca. Yo, Satanás, te desampararé y te dejaré solo. Estamos todos ante la presencia de Satanás. Cerremos los ojos. Satanás está aquí. Había llegado el momento. Satanás les demandaba ahora un juramento de lealtad que José hizo con gusto. Yo me sentí orgulloso de ser pactado con Satanás. Dentro del nivel 3, el estudiante tiene que hacer un ceremonial, un ritual demoníaco. Y este ritual es necesario hacerlo en un cementerio. Pero algo le molestaba a José. Un pequeño detalle de la ceremonia parecía poner en duda la invencibilidad del poder de Satanás. Dice el manual de ocultismos que para el ceremonial de 7 noches en medio de 4 cruces en el cementerio hay que investigar. Hay que estar completamente seguro, 100% convencido, que bajo ninguna de las 4 cruces seleccionadas para el ritual esté sepultado el cadáver de un evangélico protestante. Queriendo saber el porqué, José cuestionó a su maestro. Apégate a las enseñanzas. No me es dado responderte. En 7 noches consecutivas, José completó el ritual. Pero había algo más. 3 días después de ese ceremonial, el estudiante busca a un amigo más íntimo que tenga y deben de ir a un lugar solitario. Y dice el manual que de 3 metros de distancia el amigo ha de dispararle todos los proyectiles de un revólver al pecho del estudiante. José le confió su vida a su medio hermano, quien era menor que él. Pero este adolescente, por miedo a matarlo, rehusó obedecer. José le explicó luego que si el ritual era ejecutado siguiendo cada detalle, el poder satánico lo protegería de los disparos. Y había un detalle más en el ritual demoníaco. Pero si el amigo, una vez concientizado, no quiere cumplir con el requisito, uno debe de quitarle la vida y tomarse toda la sangre de él, no menos de 21 tragos. En el último disparo, José se desmayó y su hermano escapó creyendo que lo había matado. Pero eso no fue así. Por el contrario, José había pasado al 4º nivel. El nivel número 4 trata del desarrollo de la facultad y del poder mental. Como una demostración del poder potencial de la mente, el maestro de José llevó un perro a la clase. Ahora, dijo el profesor, vean lo que yo puedo hacerle a este animal. Y en menos de 30 segundos el perro huyó y cayó muerto, vomitando sangre por la boca y por las orejas. En poco tiempo, José también desarrolló la capacidad mental para romper y mover objetos usando solo el poder de su mente. Pero al pasar exitosamente del 4º al 5º nivel y más allá, una duda, pero persistente, seguía molestándolo. A él nunca se le permitió usar sus crecientes poderes como satanista contra un evangélico. ¿Por qué?
¿qué poder mayor que un satánico tiene un cristiano? José dejó esas dudas a un lado. Ahora ya había pasado por los 7 niveles requeridos y asumió el papel de maestro por sus propios méritos. El poder que tenía sobre los estudiantes y sobre el mundo en el que vivía parecía ser absoluto, hasta que recibió la noticia de que su mejor estudiante había renunciado al satanismo y se había convertido al cristianismo. Yo sentí un deseo de venganza, pero no contra él, sino contra el predicador que estaba. José fue a la iglesia esa misma noche con intenciones de destruir a aquel pastor, si no físicamente, al menos psicológicamente. Lo extraño fue que yo apliqué contra él y aquel hombre seguía con toda autoridad de Dios. No había ni la menor perturbación en él. Yo apliqué la segunda vez, me puse en pie y aún de pie hice el tercer intento contra el predicador. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dio ningún resultado. Entonces me quedé frustrado, confundido, queriendo huir, pero ya no había por dónde. Por primera vez en 5 años, José experimentó el fracaso como satanista. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar. La Biblia dice que hay 2 reinos espirituales invisibles al ojo del hombre. Mas sin embargo, estos reinos están latentes en cada rincón de la tierra. Uno de estos reinos, dice la Biblia, es el reino de las tinieblas. En ese reino hay un máximo líder que ejerce control. Su nombre es Satanás, el diablo. Amados, Satanás no es invento de la imaginación del hombre. Satanás no es invento de las religiones. Satanás es un personaje real y verídico. La Biblia dice que Satanás no actúa solo en la faz de la tierra. Él actúa seguido de millones y millones y millones de demonios. Los demonios son espíritus incorpóreos, no tienen forma objetiva. Solamente bajo la voluntad permisiva de Dios un mortal puede ver demonios. Y también al estar bajo el total control de las fuerzas de Satanás. Por ejemplo, las personas que están sumergidas en las maras, en las drogas, en las pandillas, en el espiritismo, las brujerías, el satanismo, la hechicería, etc. Esta gente frecuentemente ve demonios. El único propósito de Satanás y los demonios es arrastrar tu vida a las llamas del infierno. Todo el trabajo demoledor de Satanás y los demonios está encaminado a arrastrar tu vida al tormento del infierno. El otro reino del que la Biblia da testimonio, de igual manera invisible, porque no lo vemos, es el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Mentiría si te digo alguna vez he visto a Dios. Nunca lo he visto. No necesito verlo. Algunas veces cuando he estado orando por las madrugadas he sentido pasos a mi alrededor. Yo sé que Dios es real. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es real? Dele un aplauso de gloria a Jesús. Dele ese aplauso al Señor. Confiésalo conmigo. Jesucristo es real. Confiésalo. Jesucristo es real. Dale ese aplauso de gloria. Él es el Rey de Reyes. Dejó la tumba vacía. Venció el imperio de Satanás. Venció la muerte. Venció el pecado. Y nos dio vida, 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 vida eterna. Aleluya su nombre. Mi vida antes de conocer a Jesucristo estuvo atada en el reino de Satanás. Transité muchos años esos tenebrosos y oscuros senderos del satanismo. Nací en Ciudad Barrios, en San Miguel, El Salvador. Dios me dio el privilegio de nacer en una hermosa familia.
Mas sin embargo, hay algo que no puedo negar. Y de esto mis padres o mis hermanos mayores pueden dar mejor testimonio que mis palabras. Y es que mi vida desde niño, desde que yo lo recuerdo, fui constantemente perseguido, perturbado, acechado por espíritus de demonios. De una manera inexplicable los demonios me perseguían. Mi padre hizo tantas cosas para que mi vida fuese liberada. Algunas veces regaban aguas benditas por todos lados. Ah, si la gente se diera cuenta que los demonios solo se sujetan al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que solamente en Jesús está la autoridad de atar y echar fuera demonios. ¿Cuántos creen que el poder está en Jesús? Dale un aplauso de victoria al Señor. Él ya derrotó a Satanás. Él ya derrotó a los demonios. Dale ese aplauso de gloria. La tumba quedó vacía. La tumba quedó vacía. Jesucristo vive. Aleluya a su nombre. Mi padre solo daba una respuesta al problema que yo sufría desde niño. Dice papá que cuando él contrae matrimonio con mi madre, el mayor deseo de ellos era procrear un hijo varón en su matrimonio. Pero se dio el caso que el primer embarazo de mi madre al nacer fue una niña, una hembra. El segundo embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. El tercer embarazo de mi madre fue otra hembra. Cuando habían 3 niñas en el matrimonio, mi padre dice que se desesperó. Entonces fue y se arrodilló ante la imagen de Jesucito del Rescate, un ídolo muy famoso. Y dice papá que de rodillas ante aquella imagen él hizo un pacto. Y entre otras cosas le dijo: si me das un hijo varón, prometo traerte una cadena de oro. Y ese varón que me des será consagrado como sacerdote. Fue el pacto que mi padre hizo de rodillas ante un ídolo. Papá dice que ellos estaban convencidos que su cuarto hijo sería ese varón que habían pedido aún con juramentos ante un ídolo. Pero para sorpresa de mis padres, el cuarto embarazo de mamá al nacer fue otra niña. Quinto embarazo de mi madre fue otra niña. Sexto embarazo de mamá fue otra hembra. El séptimo embarazo de mi madre fue otra niña. Yo tengo el privilegio de tener 7 hermanas hembras. Ahora entiendo que en todo aquello no había coincidencia ni casualidad. Hoy comprendo que el Dios de la Biblia estaba queriendo tratar con mi padre. Era como si Dios quería arrancar aquella venda de idolatría que cegaba a mi padre. Era como si Dios le estaba diciendo con hechos innegables para que te des cuenta, para que te convenza de una vez y para siempre que los ídolos son muertos, no tienen poder, no te pueden contestar tus juramentos, no te pueden dar respuestas a tus peticiones. Solo hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, solo hay un Dios poderoso y su palabra dice: clámame y yo te responderé. Dale un aplauso de gloria a Dios. ¿Cuántos creemos que Dios contesta nuestras peticiones? ¿Cuántos creen que el oído de Dios está atento al clamor de sus hijos? Dios está atento, Dios escucha la oración de su pueblo. Los ídolos, según la Biblia, no importa de qué tamaño sean. No importa si son gigantes, medianos, pequeños o miniaturos de bolsillo. No importa de qué material estén hechos. No importa si son de oro, de plata, de bronce, de madera o de barro. En sí son muertos. No hay ningún poder en ellos. Si el tiempo me lo permite, te explicaré hoy qué poder es el que opera tras los ídolos. Por sobre mi hombro y pude ver a lo lejos y abajo mío la oscuridad. Sin entender todavía qué era esa luz, comencé a penetrar en ella. Y ahora pude ver que me encontraba en un túnel. Y mirando hacia adelante, pude ver a su extremo la fuente del resplandor.
Mi primer pensamiento fue que este era el centro del universo. Mira ese resplandor, ve qué poder viene de él. Y mientras me muevo hacia ese resplandor, veo que una nueva oleada de luz sale de él. Y cuando esta nueva oleada de luz sale de su fuente y me toca, sentí calidez y confort. Todo el temor y la oscuridad simplemente desaparecieron. Y sentí como si una luz viviente pasara a través de mí. Haces de luz salieron de esa fuente, que es como un fuego blanco. Un resplandor fenomenal en el núcleo. Y vi que desde allí sale una luz brillante que penetra todo. Pensé que hasta las estrellas del universo, aún las constelaciones, deben tomar su fuente de energía en este punto central. ¿Qué es esa luz? ¿Hay alguien allí, rodeado por este resplandor? Mientras me preguntaba esto en mi mente, una voz, surgiendo del centro de la luz, me habló. En el momento que escuché esa voz, reconocí que esa era la misma voz que me había hablado dentro de la ambulancia, diciéndome el Padre Nuestro y preguntándome si lo podría perdonar. Y él me dijo, Ian, ¿deseas regresar? Si deseas regresar, debes ver las cosas de otra manera. Aparecieron palabras frente a mis ojos. Dios es la luz, y en Él no hay oscuridad para nada. Yo pensé, Dios es luz. ¿Puede esta luz que veo ser en verdad Dios? Y aquí no hay oscuridad en absoluto. Recién acabo de salir de la oscuridad. Quien quiera que este ser sea, Él está completamente separado de la oscuridad. No veo sombra alguna, no veo mal alguno, solo veo un puro resplandor blanco, y Él conoce mi nombre. ¿Puede ser posible que yo esté en verdad en presencia de Dios, hablando con Dios? Pensé, si lo es, Él debe poder ver mi espíritu totalmente desnudo. Él puede ver todo. Comencé a retirarme, y mientras comencé a retirarme hacia la oscuridad del otro extremo del túnel, vi como las olas de luz surgían del centro. Esperaba que me tocaran y me enviaran de regreso al pozo. Pero cuando esas olas emanaban, a menudo pasaban a través de mí, y todo lo que pasó es que recibí amor. Ese amor hizo que yo me pusiera a lloriquear. Estaba en verdad echando ríos de lágrimas de mis ojos. Pude sentirme aceptado. Dije, Dios, tú no puedes amarme. Te he maldecido. Pero vino más amor. Le dije, he cometido todo tipo de pecados. He fornicado, me he drogado. Más amor. Y mientras ese amor continuaba llegando, divulgué literalmente todo lo que sabía eran los actos más pecaminosos de mi vida. Y luego la luz se abrió, y percibí que podía ver en su centro los pies desnudos de un hombre que estaba allí de pie. Alrededor de sus tobillos se habían vestiduras de un blanco resplandeciente. No eran vestiduras de tela, sino que eran vestiduras de luz. Cuando vi esto comencé a levantar mis ojos hasta que pude ver el pecho de este hombre. Sus brazos estaban extendidos como si me estuvieran dando una bienvenida radiante. Y mientras yo lo miraba, supe que estaba viendo a Dios. Tal. Te quedas absolutamente asombrado. No te puedes preparar de manera alguna para esto. No puedes estar preparado para ver esto. Yo estaba parado allí absolutamente maravillado. Cuando levanté la vista hacia su cabeza, pude ver que sus cabellos eran de un blanco radiante. De su cara parecía emanar luz. Toda su cara emanaba luz. Tú no puedes ver sus rasgos, ya que la luz es 7 a 10 veces más poderosa que cualquier luz que yo he visto. Y esta luz radiaba de toda su cara. Comencé a acercarme a él y me pregunté, si podría ver tan solo su cara, ¿sabré quién es Dios? Cuando llegué a unos metros de su presencia, mi cara comenzó a entrar en el haz de su luz, pero la luz no me lastimó los ojos. Es como si pudiera mirar hacia adentro de ella. Entonces acerqué mi cara a su cara, con la esperanza de poder pasar a través de ese velo de luz, y cuando mi cara pasó, él se movió repentinamente. Vi una apertura de forma circular, como una ventana o una puerta hacia la eternidad. Cuando miré a través de ella, pude ver que se abría frente a mí una nueva tierra. Era como estar de pie en el umbral de la eternidad y yo le estaba dando un vistazo. Mientras estoy mirando puedo ver pastos con la misma luz y vida que emanan ellos. Puedo ver flores, campos. Supe que si camino sobre el pasto no lo dañaría. ¡Qué color! ¡Qué energía y qué vida emanaba de ellos!
Era asombroso. Veo un río de aguas cristalinas, árboles que crecen a sus orillas, bajas colinas hacia la izquierda. Miré hacia mi derecha, montañas a lo lejos, un cielo azul, muy límpido. Estoy allí de pie y me estoy diciendo a mí mismo, esto es el paraíso. Mientras estoy mirando, sé que yo pertenezco en este lugar. Es como si supiera que yo había sido creado por Dios para vivir aquí. Pensé, ¿por qué no nací aquí en el primer lugar? ¿Por qué nací en la tierra? Supe que había llegado a mi hogar. Supe que yo había viajado por el mundo buscando ese paraíso y que ahora el paraíso estaba frente a mí. Pensé, he llegado a casa. Estoy en casa. Cuando comencé a entrar en él, su presencia se interpuso y me bloqueó el camino. Él me preguntó, Ian, ahora que lo has visto, ¿deseas entrar o deseas regresar? Dios, soy soltero, no tengo niños, no tengo nada allí, no quiero regresar. Cuando miré hacia atrás para mi asombro, Dios me mostró la única persona que me había amado. En el momento que vi a mi madre, inmediatamente detrás de mí, lloré. Pensé que no solo le había mentido a Dios, pero que hay alguien que me ama. Y pensé, si estoy muerto y esto está en verdad sucediendo, y si entro en el paraíso y a la presencia de Dios, ¿podrá saber mi madre que su hijo tan hedonista oró en esa ambulancia, arrepentido de sus pecados y que entregó su vida a Dios, y Dios escuchó a ese joven y lo llamó al paraíso? Pensé que mi madre iba a pensar que su hijo fue al infierno. Pensé que iría a recibir un telegrama o un telex que decía, su hijo murió anoche. ¿Quiere usted recibir sus restos en una caja o en un jarrón con sus cenizas? Pensé que si eso pasara podría destruirla. Ella ha sufrido tanto, ha perdido su familia, y entonces yo pensé, qué bien me estoy comportando. Cuán egoísta sería que yo entrara en el paraíso y dejara que mi madre me enterrara pensando que me fui al infierno. Deseo regresar. Instantáneamente me encontré de regreso en mi forma física en el hospital con el doctor que había estado trabajando en mi cuerpo. Estaba sosteniendo mi pie derecho en alto, mientras con un instrumento filoso, como un cuchillo o un escalpelo, me pinchaba la planta del pie. Pero yo no sentía nada. Era como si él estuviera pinchando un trozo de carne muerta. Enfermera. Pude oír la voz de Dios interrumpiendo mis ideas. Él me dijo, hijo, acabo de devolverte tu vida. ¿Qué? Acabo de ver a Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Sentí un impulso de poder que corría por mi interior. Era como un bajo voltaje de electricidad. Sentí que mi cuerpo comenzaba a estar sensible nuevamente y después de unas pocas horas yo ya estaba totalmente sanado. Pregunté, Dios, ¿en qué me he convertido? Él me dijo, eres un cristiano nacido de nuevo. Él me dijo, tú solo has podido salir porque tus pecados te han sido perdonados y la sangre de Cristo te ha cubierto. El sacrificio, la expiación de Cristo Jesús ha cubierto tus pecados. Tú caminaste en su presencia como si fueras tan blanco como la nieve. Le dije que Jesús se había puesto a un lado. Él me dijo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 18.
Dios ha creado un nuevo paraíso y una nueva tierra para aquellos que lo aman. Él dijo, toda esta tierra desaparecerá, este cuerpo desaparecerá. Pero Dios me dijo, estar ausente de tu cuerpo es estar en la presencia del Señor. Muerte, ¿dónde está tu puñalada? La muerte engullida. ¿Cómo? A través del poder de la resurrección de Jesús. La puñalada de la muerte es el pecado, pero el regalo de Dios es que a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, se les perdonarán sus pecados, y ellos entrarán en la eternidad. Vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿A quién tengo además de ti, Señor? Y solo pude decir, vaya. Él me dijo, una nueva tierra y un nuevo cielo, y una nueva Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios. Descenderá de los nuevos cielos hacia la nueva tierra, y no habrá más enfermedades, no más sufrimientos, no más muerte y no más guerra, y habitaremos con Él por toda la eternidad. Y hay un río de vida que fluye del trono de Dios, y aquellos que beben de Él reciben la vida eterna. ¿Lo ven? Es muy fácil ir al cielo. Simplemente la Biblia habla de nacer de nuevo, de recibir a Jesús en tu corazón, de recibir al Espíritu Santo en tu corazón y convertirte simplemente en una nueva creación. Todas estas son palabras técnicas, pero es muy simple. Tú simplemente tienes que decir esta simple pequeña plegaria al Señor para pedir al Señor que venga a tu vida, que se haga cargo de tu vida, aceptarlo como el Señor y aceptar que Él murió por nosotros. Y entonces tú irás al paraíso. Es así de simple. Jesús dijo que tú puedes convertirte. En el libro está escrito que podemos ser salvados. Jesús habló de nacer de nuevo. Me sucedió a mí hace 26 años y en ese momento mi vida cambió para siempre. Pues yo creo que la gente debería saber que hay un lugar que hay que evitar. Para ser honesto, había 2 ladrones con él allí. Uno se rió de Jesús en la cruz y ahora está en el infierno. Y el otro dijo una corta plegaria a Jesús en la cruz y él está ahora en el paraíso. Gran diferencia y es para siempre. Quizás lo más irresistible, la única verdadera evidencia, son los relatos de experiencias. Las historias que hemos visto hoy de Daniel Ikechukwu a Ian McCormick cambiaron nuestras percepciones de la muerte y la vida en el más allá. Dios, diablo, un reino de las tinieblas, un reino de la luz, verdad o mentira. Usted decide, y cualquier decisión usted haga, basada en lo que usted vio, hay una cosa clara: lo que hacemos en la tierra tendrá repercusión a través de la eternidad. Soy Ron Bailey. Gracias por mirar El Fenómeno Lázaro.